Ejercicio número 5. Explique qué ocurrió con las tasas de entrada y de salida de la ocupación y su variación neta para los grupos de edad y género de Argentina presentados en el siguiente gráfico. La información corresponde a los primeros y segundos trimestres de los años 2019 a 2022. Muy bien, lo que podemos observar es un gráfico donde tenemos 4 paneles. En los paneles de la izquierda podemos observar tanto varones como mujeres jóvenes y en los de la derecha los varones y las mujeres que ya son adultos. En azul vamos a ver las tasas de entrada a la ocupación. En morado vamos a ver las tasas de salida. ¿Qué quiere decir esto? Hace referencia a las tasas de salida hacia. Ya dejan, o sea, estos individuos dejan de tener una ocupación, entonces pasan ya sea a estar inactivos o a estar desocupados. En rosa vamos a ver un triángulo que representa la variación neta. Fíjense que el eje nos va a permitir observar si la variación es positiva o negativa. Aquí estaría el 0, el origen. Noten que la tasa de entrada, por ejemplo, para los varones jóvenes fue superior al 10% y la tasa de salida en este periodo, que sería entre el primer trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2019, la tasa de salida es menor, no supera el 10%. Entonces, en ese periodo la variación neta fue positiva. Bueno, ¿esto qué nos permite observar? Nosotros podemos ver la mejora en los niveles netos de ocupación que puede estar asociada, ya sea aquí hay una mayor entrada hacia el empleo, estamos analizando distintos grupos de población, como si hay menores tasas de salida, ya sea hacia la desocupación o a la inactividad. Entonces, analizar esos flujos de entrada y de salida a un empleo puede permitir analizar esas dinámicas. Entonces lo que nosotros estamos viendo es la variación neta entre las entradas y las salidas en relación al primer y el segundo trimestre de un determinado año. Noten que la variación neta, si nos concentramos en el año 2022, fue positiva para la mayoría de los grupos, mujeres jóvenes. Fíjense que el triangulito se encuentra por encima del origen. Acá fíjense que esto sería 0. A ver, yo voy a marcar con esto. Este eje, acá podemos observar que la variación sería, la tasa sería 0. Bueno, acá la variación neta sería 0. Bueno, como acá la variación neta se ubica para valores positivos, entonces vemos que la variación neta fue positiva. Si vemos que está debajo del origen, entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver que la variación neta fue negativa. Entonces hubo más salidas que entradas, a eso hace referencia. Bueno, entonces, para el año 2022, la variación neta fue positiva para las mujeres jóvenes, para los varones adultos y para las mujeres adultas. No así para los varones jóvenes. Fíjense que la tasa de entrada, este rectángulo en azul, es más pequeño que la tasa de salida, que es este rectángulo en morado. Entonces, la variación neta fue negativa. Si la variación neta es positiva, como vimos acá para el resto de los grupos, esto muestra que hay mayores ingresos, ya sea hacia una ocupación, que salidas hacia la inactividad o el desempleo. Entonces noten que en el caso si analizamos el periodo primer trimestre de 2020, entre el periodo primer trimestre de 2020, segundo trimestre de 2020, noten que las variaciones netas fueron negativas. Y bueno, esto se explica con el tema de la pandemia. Y para las mujeres jóvenes, noten que esa tasa de salida
se encuentra por encima del 15%, lo mismo que para los varones jóvenes, mientras que para los varones y las mujeres adultas, esa tasa de salida fue menor. Para los varones jóvenes, fíjense que los últimos 3 periodos que se analizan, las variaciones netas fueron negativas. En cambio, para los adultos, las variaciones pueden ser, la variación neta puede ser 0 o puede ser negativa en algunos casos, pero habíamos visto que para el 2022, cuando consideramos primer trimestre de 2022 y segundo trimestre de 2022, para los varones jóvenes es el único caso donde se presenta que la variación neta es negativa. Noten que hay menor variabilidad en cuanto a las tasas de entrada y de salida de los adultos en comparación a los individuos jóvenes, ya sean varones o mujeres. Muy bien. Sigamos. Ejercicio número 6. Interprete la evolución de la tasa de desempleo de los jóvenes en Argentina para el periodo 2003-2021. Explica cuál es la situación de nuestro país en relación a otras economías con respecto a este indicador para el año 2021. Entonces, noten que tenemos dos gráficos. La tasa de desempleo en Argentina por grupo de edad como porcentaje de la fuerza laboral, bueno, el periodo es 2003-2021. Esta curva que nosotros observamos en azul es la tasa de desempleo para los jóvenes argentinos de 15 a 24 años, mientras que esta en celeste sería la tasa de desocupación para los individuos de 25 a 59 años. Observamos que para todo el periodo analizado, la tasa de desocupación de los individuos más jóvenes es superior a la de los individuos que tienen entre 25 y 59 años. Noten que la brecha en el año 2003 entre estas tasas era de casi un 20%. Fíjense que para el año 2003 la tasa de desempleo para los más jóvenes era superior al 30% y la de los adultos estaba por encima del 10%. Entonces la diferencia era de 20 puntos porcentuales. Mientras que en el año 2021 la tasa de desempleo de los individuos de 25 a 59 años se encuentra entre un 5 y un 10%. Si miramos el gráfico, más o menos podríamos aproximarlo a un 7%, mientras que para los individuos más jóvenes dicha tasa se encuentra entre 20 y 25, debe ser 22, 23. Si bien estas tasas, noten, tenían una tendencia a la baja hasta el año 2015 y luego se incrementaron, la tasa de desempleo de los más jóvenes es mucho más elevada que la de los adultos. Ahora bien, si comparamos, vemos el segundo gráfico, donde tenemos la tasa de desempleo para el grupo de 15 a 24 años como porcentaje de la fuerza laboral de la misma edad, vamos a ver que la tasa de desempleo en Argentina, para ese grupo, es del 30%.
solamente, al menos en este caso, con los países que estamos comparando, que fíjense que hay algunos países que son limítrofes y otras economías que podríamos calificarlas como emergentes, pero Australia, por ejemplo, que tiene un mayor nivel de desarrollo que Argentina, por ejemplo, tiene una tasa de desempleo cercana al 10%. Entonces noten que Argentina podemos indicar que tiene un desempleo juvenil que es sustancialmente mayor en relación a los países de comparación.